Hola, mis chismosos adorados. Qué gusto enorme tenerlos de vuelta en su canal favorito para desentrañar los misterios más jugosos del mundo del espectáculo. Espero que estén rebosantes de energía, con las palomitas listas y el espíritu bien predispuesto para sumergirnos en un drama que tiene a todo Turquía en vilo. Hoy vamos a diseccionar, a analizar con lupa, a escudriñar cada detalle de una historia que parecía un cuento de hadas moderno, una novela romántica perfecta que se escribía en la vida real. Pero como bien sabemos, en el universo de las celebridades, nada es lo que parece y hasta el amor más idílico puede tambalearse ante los embates de la fama, el trabajo y, por qué no decirlo, los encantos prohibidos. Sí, señoras y señores, vamos a hablar sin tapujos de redoble de tambores que retumban hasta Estambul Burak Özçivit y Neslihan Atagül. La pareja dorada, el epítome del amor turco, la dupla que nos robó el corazón con su química innegable, sus miradas cómplices y su aura de perfección. ¿Qué ha pasado para que este paraíso se vea amenazado por nubes tormentosas? ¿Estamos presenciando el principio del fin de una era? ¿O se trata de un simple bache en el camino, una prueba de fuego que fortalecerá aún más su unión? Abróchense los cinturones, porque la turbulencia está garantizada. Pero antes de que nos dejemos llevar por las especulaciones y las teorías conspirativas, recuerden que su suscripción es el combustible que alimenta este canal. Si son adictos al chisme como yo, si disfrutan de las exclusivas, los análisis profundos y las primicias que solo encontrarán aquí, no duden en darle al botón rojo y activar la campanita. Así no se perderán ni una sola actualización, y serán los primeros en enterarse de todo el salseo que está por venir. Ahora sí, con su permiso, me sumerjo de cabeza en este drama que tiene todos los ingredientes para convertirse en la telenovela del año. Como bien saben, Burak y Neslihan han sido durante años el sinónimo de amor verdadero en el competitivo mundo del espectáculo turco. Su romance, que floreció entre sets de grabación, guiones y cámaras, parecía sacado de un libro de cuentos. Nos deleitaron con momentos mágicos, apariciones públicas que derrochaban amor y una conexión tan intensa que traspasaba la pantalla y nos hacía suspirar con romanticismo. ¿Quién no recuerda sus actuaciones conjuntas, esa chispa que saltaba en cada escena y que nos convencía de que su amor era real, genuino, inquebrantable? Parecía que estábamos ante la pareja perfecta, la excepción a la regla en un mundo donde los romances suelen ser efímeros y superficiales. Pero amigos míos, la vida real no es una telenovela, y los cuentos de hadas, lamentablemente, no siempre tienen un final feliz. En las últimas semanas, el idilio de Burak y Neslihan se ha visto empañado por una serie de rumores que han sacudido los cimientos de su relación. Las redes sociales, ese hervidero de información, se han convertido en el escenario de un auténtico juicio público, donde las especulaciones, los comentarios maliciosos y las teorías descabelladas se multiplican a la velocidad de la luz. ¿Qué hay de cierto en todo esto? ¿Se han distanciado realmente Burak y Neslihan? ¿Hay terceras personas involucradas? ¿O es todo una campaña orquestada para generar publicidad? Prepárense para desenmarañar este laberinto de rumores y descubrir la verdad detrás de la fachada. Analicemos la situación con la cabeza fría y el corazón en la mano. En primer lugar, no podemos olvidar que Burak y Neslihan son figuras públicas con agendas de trabajo extenuantes. Los rodajes interminables, las promociones internacionales, los compromisos sociales, todo esto puede generar un estrés considerable y poner a prueba cualquier relación, por más sólida que parezca. La fama, como todos sabemos, tiene un precio muy alto, y a veces ese precio se paga con la pérdida de la privacidad, la estabilidad emocional y la tranquilidad. Además, no podemos ignorar que Neslihan ha estado enfrentando problemas de salud en los últimos tiempos. Recordemos que tuvo que alejarse de las grabaciones de una serie debido al síndrome de intestino permeable, una condición que afecta tanto la salud física como el estado de ánimo y el bienestar general. Una enfermedad como esta puede generar frustración, irritabilidad y cambios de humor, lo que inevitablemente puede afectar la dinámica de la pareja y generar tensiones y malentendidos. ¿Podría ser esta enfermedad el detonante de la crisis? Es una posibilidad que no podemos descartar a la ligera. Por otro lado, también se rumorea que Burak se siente abrumado por las expectativas del público y la presión constante de mantener su imagen de galán perfecto. Ser constantemente juzgado, analizado y comparado con otros actores puede ser agotador y frustrante. Quizás Burak necesita un respiro, un tiempo para reencontrarse consigo mismo, para reflexionar sobre sus prioridades y para replantearse su relación con Neslihan.
Pero, aquí viene el plato fuerte, la cereza del pastel, el chisme que los va a dejar con la boca abierta. En medio de este torbellino de rumores y especulaciones, han surgido informaciones que apuntan a una posible, pausa dramática nueva pasión secreta en la vida de Burak. Sí, mis queridos chismosos, han leído bien. Según algunos medios turcos, el apuesto actor estaría siendo vinculado sentimentalmente con otra actriz, cuyo nombre preferimos mantener en secreto por el momento. Esta actriz, al parecer, habría coincidido con Burak en varios proyectos profesionales y habría surgido una conexión especial entre ellos. Una química innegable que va más allá de lo puramente laboral y que habría encendido la llama de la pasión. ¿Será cierto? ¿Estamos ante un caso de infidelidad? ¿O se trata de un simple rumor malintencionado para dañar la imagen de Burak y generar polémica? La verdad es que por ahora, no hay pruebas irrefutables que confirmen ni desmientan esta información. Ni Burak ni Neslihan han hecho declaraciones al respecto, lo que alimenta aún más las especulaciones y da alas a la imaginación de los más chismosos. El silencio, como bien sabemos, a veces es más elocuente que 1000 palabras. Pero no nos precipitemos a sacar conclusiones precipitadas. Es importante recordar que los rumores son solo rumores hasta que se demuestre lo contrario. Y en este caso, la presunción de inocencia debe prevalecer. Quizás Burak y Neslihan simplemente están atravesando un momento difícil, una crisis pasajera que, como todas las parejas, deben superar juntos. O quizás estemos ante el final de una era, el cierre de un capítulo y el comienzo de uno nuevo. Quizás el amor entre Burak y Neslihan se haya transformado en algo diferente, en una amistad, en un cariño mutuo que ya no es suficiente para mantener una relación amorosa. Quizás ambos han llegado a la conclusión de que sus caminos deben separarse y que es hora de buscar la felicidad por separado. En cualquier caso, lo que sí es evidente es que la situación es delicada y que ambos necesitan espacio, respeto y comprensión para tomar las decisiones que consideren oportunas. No debemos juzgarlos ni presionarlos. Simplemente desearles lo mejor y esperar a que ellos mismos decidan compartir la verdad con nosotros, sus seguidores, que los hemos acompañado a lo largo de su historia de amor. Y ahora, hablando de la posible nueva pasión secreta de Burak, aquí viene otra teoría que podría cambiarlo todo. ¿Y si todo este drama, esta crisis, estos rumores de infidelidad son parte de una estrategia de marketing cuidadosamente orquestada? ¿Y si Burak y Neslihan están utilizando su vida personal para promocionar un nuevo proyecto en el que ambos están involucrados? No sería la primera vez que una pareja famosa utiliza este tipo de tácticas para generar expectación, atraer la atención del público y asegurar el éxito de un proyecto. Recordemos que en el mundo del espectáculo todo vale para conseguir un titular, para mantenerse en el candelero y para aumentar la popularidad. Si esta teoría fuera cierta, estaríamos ante una jugada maestra, una manipulación mediática en toda regla. Pero, ¿estaría Burak dispuesto a arriesgar su imagen y su reputación por una simple campaña publicitaria? ¿Y Neslihan consentiría participar en un juego tan arriesgado, que podría dañar su relación y su credibilidad? Son preguntas que por ahora no tienen respuesta, pero que nos invitan a reflexionar sobre los límites de la fama, la privacidad y la manipulación en el mundo del espectáculo. ¿Hasta dónde están dispuestas a llegar las celebridades para mantenerse en la cima? ¿Vale la pena sacrificar la verdad y la honestidad por un puñado de titulares y un aumento en las ventas? Así que, mis queridos chismosos, la pregunta del millón sigue en el aire: ¿romance roto o nueva pasión secreta? ¿Estrategia de marketing o crisis real? La verdad es que solo el tiempo lo dirá. Mientras tanto, nosotros seguiremos atentos a cada movimiento, a cada declaración, a cada pista que nos pueda ayudar a desentrañar este misterio. Y hablando de pistas, ¿han notado algo extraño en las últimas publicaciones de Burak y Neslihan en redes sociales? ¿Algún mensaje subliminal? ¿Alguna indirecta que se nos haya escapado? ¿Algún cambio en su lenguaje corporal o en su forma de interactuar en público? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Quiero saber qué piensan ustedes. ¿Creen que hay crisis? ¿Creen que hay una tercera persona en discordia? ¿O creen que todo es una farsa? En resumen, hoy hemos analizado a fondo el drama de Burak y Neslihan. Hemos explorado los rumores de crisis, las posibles causas de su distanciamiento, la misteriosa nueva pasión secreta que estaría rondando a Burak y la posibilidad de que todo sea una estrategia de marketing.
Hemos debatido sobre los límites de la fama, la privacidad y la manipulación en el mundo del espectáculo. Uf. Menudo culebrón. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo he disfrutado investigando y compartiendo toda esta información con ustedes. Antes de despedirme, quiero agradecerles de corazón por estar ahí, por su apoyo incondicional y por sus comentarios siempre interesantes y divertidos. Son ustedes los que hacen que este canal sea posible y los que me motivan a seguir creando contenido para ustedes. Mil gracias. Y ahora sí, llegó el momento de la despedida. Pero antes, un último favor. Si les ha gustado este vídeo, no se olviden de darle un buen like, de compartirlo con todos sus amigos chismosos y, por supuesto, de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Ayúdenme a crecer y a seguir trayéndoles el mejor salseo del mundo. Nos vemos en el próximo vídeo. Que tengan un día maravilloso y recuerden que la vida es demasiado corta para no disfrutar del chisme. Adiós. Y no olviden mantener los ojos bien abiertos, porque la telenovela de Burak y Neslihan está lejos de terminar.